Ahora viene la parte más extraña de toda esta historia. El tren ya entraba en la ciudad cuando me desperté. Miré la hora. Aún faltaban unos minutos para llegar y tenía urgencia por ir al toilet. Ella estaba en la misma posición en que la vi cuando se acostó. Pensé despertarla, pero me dio algo de lástima, de modo que decidí hacerlo cuando el tren se detuviese. Parecía profundamente dormida, y aquella había sido una noche terrible. Abrí las cortinas de la ventanilla, quería ver el día. Recordé las palabras de mi madre: el único alivio para una mala noche es ver la luz del día. Antes de abrir la puerta, tomé mi bolso y también corrí las cortinas que daban al pasillo. Al salir, tuve la impresión de estar en otro lugar, uno muy diferente del que vi la noche anterior. Crucé a una pareja de ancianos que no había visto y a la mujer con el niño en brazos. El niño continuaba dormido. A través de los vidrios podían verse las calles de la ciudad y el movimiento de la mañana. El sol brillaba ese día y no sé por qué sentí una particular alegría al ver a todas aquellas personas caminando, tal vez dirigiéndose a sus trabajos, a sus simples quehaceres cotidianos. Esta es la vida real, pensé. El cielo era de un azul intenso y volví a recordar a mi madre. Suspiré. Sentía que las últimas horas habían sido solo una pesadilla. Antes de entrar al toilet, vi cómo el vagón de las literas comenzaban a salir pasajeros agolpándose en el pasillo, cerca de las puertas de salida. Terminaba de higienizarme cuando percibí que el tren se detenía. Me di prisa, aún quería retocarme el maquillaje y ya estábamos en la estación. Cuando salí, los pasajeros de los coche-cama parecían haber inundado los pasillos del tren. La pareja de ancianos discutían sobre algo del equipaje. A sus pies, 2 enormes maletas obstruían el paso. Detrás de mí, 2 niños se peleaban mientras una mujer trataba en vano de hacerlos callar. Al levantar el pie para sortear la maleta, casi tropiezo con el hombre rubio que salía de su compartimiento. Masculló algo en otro idioma, parecía una disculpa. Cuando reconocí, entre otras cabezas que esperaban junto al final del coche del vagón, al sacerdote que había visto durante la noche. Nuestras miradas se cruzaron e inclinó su cabeza a modo de saludo. Los niños comenzaron a gritar nuevamente y llegué finalmente a la puerta del compartimiento. Apenas si lo puedo explicar. No me di cuenta enseguida, pero tal vez ya tenía la sensación de que algo era diferente. No encajaba. ¡Ya basta, Jimmy! Ese grito me distrajo. Tenía el picaporte en mi mano. ¡Fue él! ¡Él me las quitó! Uno de los niños chilló. Y en ese momento las vi. Las cortinas estaban cerradas. Fue breve, un instante en el que algo me decía que no abriera la puerta, pero no sabía qué. Hasta que aquel pensamiento me alcanzó como un relámpago y aparté mis manos del picaporte. Él estaba ahí dentro, no podía ser de otra manera. Las cortinas las había cerrado. A plena luz sentí cómo mis miembros se contraían y una horrible sensación de peligro pareció adueñarse de mi cuerpo. Abrí la boca para gritar, pero solo escuché un sonido áspero que salía de mi garganta. Yo creo que hice un ademán señalando la puerta, pero alguien me empujó. El tren se había detenido. Un rumor de voces se alzaba mezclándose con los sonidos de la estación, y el corredor se había convertido en un atolladero de personas y maletas apretujándose para bajar. Debía salir de ahí. De repente a mi lado, el hombre del libro volvía a decirme algo en su idioma. En medio de aquella pesadilla, recuerdo su imagen. Sonreía, pero seguía empujándome. Me encontré frente al compartimiento vecino. Aquel tumulto parecía desplazarse conmigo adentro, y de repente me encontré bajando los escalones. Cuando pisé el andén, el suelo firme me hizo sentir segura por un instante. Podía correr,
correr, ponerme a salvo. No sé qué pasaba por mi cabeza en ese momento. Nunca sentí algo parecido, pero sí recuerdo esto. Tenía que correr, salvarme. Me vi en medio de la gente caminando, buscando la salida. Vuelve mi imagen subiendo la rampa, a la salida de la estación. El temblor de las piernas casi no me dejaba caminar. Recuerdo que hacía un esfuerzo para controlarlas. Alcancé la calle. El sol daba en mi cara, pero el frío parecía entumecer mis sentidos y las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. Detrás de mí, la estación. Ese hombre no demoraría en salir. Tal vez ya estuviese buscándome. Quizás, pensé, me había visto y caminaba detrás de mí. Comencé finalmente a correr y nunca volví la vista atrás. La señora Greenwood, sentada en el borde de su sillón, parecía algo perturbada y permaneció un instante en silencio. Los rayos del sol, más débiles, formaban una blanca luminosidad sobre los cabellos de la anciana. Afuera, a través de los árboles, podían verse los campos bañados por la dulce luz de la tarde. De repente, como si volviese de otro lugar, miró a John. Y por primera vez en toda la tarde se mostró algo ansiosa. ¿Le interesaría escribir esta historia? John, apenas apoyada la cabeza sobre el respaldar, permanecía absolutamente quieto, con una expresión ausente. Aquellas palabras parecieron volverlo a la realidad. Escribir. Ahora entendía. Casi había caído en la trampa. La anciana, como muchos aficionados a las novelas policiales, no había dejado de inventarse una historia. Con el pretexto de que pertenecía a la vida real, se las había arreglado para que él la escuchase. ¡Qué gran oportunidad!, pensó. El vecino escritor de novelas policiales tal vez se interesase en escribir su historia. Desde el principio, algo le había olido mal para creer en ese relato. Mientras lo escuchaba, no había podido comprender por qué esa muchacha no saltó del tren apenas vio el sujeto en la estación. Tampoco había una verdadera razón para no acudir al guarda, aunque fuesen solo sospechas. Cualquier cosa era mejor que morir. Y más increíble aún era que la hubiese abandonado. Abandonarla por una extraña certeza de que el asesino estaba ahí. No, aquella historia no podía ser cierta. Tenía que ser un invento. Pero un invento maravilloso. Señor Bland, perdón, me quedé pensando en su relato. La señora Greenwood sonrió, algo nerviosa. ¿Y qué le parece? Vaya, por un momento tuve la impresión de que escuchaba el capítulo de alguna novela, dijo John sin expresión. La anciana sonrió sin poder ocultar su satisfacción por el comentario. Parecía entusiasmada. Oh, no lo creo, ya le dije, yo soy una aficionada. Además, es apenas una parte de la historia, solo una parte. Y esa es la razón por la que se me ocurrió contársela. Verá, desde aquella noche siempre me he preguntado qué fue lo que sucedió, no solo en el tren, sino antes y después de ese viaje. Todos estos años he imaginado cientos de historias como fondo de esa noche terrible, de lo que sucedió. La señora Greenwood hizo una pausa. Comenzó a hablar lentamente, como si meditase cada una de sus palabras. Tal vez le resulte un poco extraño, pero nunca quise saber si realmente se había cometido un crimen en ese tren. Tampoco hice nada por averiguar si en esa época sucedió algún hecho desgraciado en algún barrio de Londres, algo que pudiese tener alguna relación con lo que vio esa muchacha por la ventana. ¿Sabe? Al día siguiente tenía el periódico en mis manos y decidí no abrirlo. No lo pensé, simplemente no lo hice. Y así fue al otro día,
y los que siguieron. Sencillamente no podía, hasta que me di cuenta de que no quería hacerlo. Nunca dudé de ese crimen, pero necesitaba dejar un margen para poder continuar mi vida. ¿Lo entiende? Usted pensará que es una tontería o que soy una especie de fanática, pero aunque me fascinen las historias de crímenes, sigo siendo una inglesa que ha tenido una educación muy rigurosa, señor Bland. No me gustaría tener la certeza de que aquel día pude salvarle la vida a otro ser humano, y en esa pequeña duda he aliviado mi conciencia durante todos estos años. Esa es la verdad, señor Bland. ¿La verdad? La señora Greenwood se mostró algo perturbada. Así es, aspiró profundamente, y me temo que uno no puede cambiar los hechos. De pronto se mostró animada nuevamente. Pero lo más importante no es saber qué sucedió realmente aquella noche en esa casa, ¿verdad? Ni en qué preciso lugar pudo haberse escondido nuestro asesino en el tren. Tal vez eso no haga falta pensando en usted, que es escritor. El rostro de la mujer se iluminó con una sonrisa. Oh, señor Bland, tiene usted una profesión tan maravillosa. ¿No le resulta una historia apasionante para una novela? Usted mismo dijo que le parecieron los capítulos de una novela. Piénselo. Tal vez al fin consiga el éxito y deje atrás los fracasos. Al escuchar esto, John sintió un repentino odio hacia aquella mujer que continuaba parloteando. Sería fantástico para mí también, claro, haberlo ayudado. Sí, podría ser muy interesante yo misma. He pensado otras cosas, si usted quiere. ¿Acaso esa vieja le había visto cara de idiota? No solo pretendía hacerle creer el cuento del tren, sino que era su historia. ¿Le salvaría la carrera de escritor? Pensó que si la dejaba hablar un poco más, seguramente escucharía el resto de la novela. Como si para tener éxito necesitase de las historias de una aficionada. Pero lo peor de todo, lo que de repente lo abrumaba y sentía que no podía perdonarle a esa vieja, era que tal vez tuviese razón. Aquellas escenas del tren eran formidables. Nunca había escuchado un relato tan vívido, tan plagado de intrigas y posibilidades. ¿Se le ocurrirían a él alguna vez cosas así? Señora Greenwood, John, como si no hubiese escuchado aquella propuesta, le dijo: creo no entender muy bien por qué usted simplemente se fue. Permítame decirle que me resulta un tanto inverosímil. Estas palabras sonaron como si hubiese dicho infantil. La señora Greenwood lo miró. Le haré una pregunta, señor Bland. ¿Puede decir qué sería capaz de hacer usted si siente que la muerte está cerca, que su propia muerte se ha transformado en una posibilidad concreta? Tal vez no sepa lo que es eso, sentirse amenazado, perdido. Verá, no es que intente justificarme, sé perfectamente que mi huida fue algo cobarde, aborrecible si usted quiere. En ese momento no lo pensé, no pude, pero después lo entendí. Era absolutamente necesario que huyese. ¿Acaso no lo ve? John frunció el ceño. Pues la verdad, John trató de sonar desinteresado. En la estación actué por instinto, no pude hacer otra cosa, como un animal que huye ante el peligro. Supongo que simplemente me dejé conducir por el miedo, y le aseguro que de no ser así, tal vez no estaría viva en este momento. En ese punto se hizo un silencio. Adelantó su cabeza y comenzó a hablar en voz más baja. Escuche. Sé cuando alguien está durmiendo, y créame, señor Bland, esa chica estaba profundamente dormida cuando la dejé para ir al toilet. Debe coincidir conmigo en que nadie, excepto ese hombre, querría entrar a un compartimiento donde alguien duerme y cerrar las cortinas cuando el tren ya se ha detenido. Era el momento más adecuado para matarla. Recuerde, el tren no tenía paradas.
El asesino sabía que no podría bajar hasta Edimburgo. ¿Cómo exponerse todas esas horas a que alguien descubriera el cadáver? Y con él aún arriba del tren. Lo mejor era hacerlo a plena luz del día, en medio del alboroto de la llegada y en el único momento en que su víctima estuvo sola. ¿Entiende? Ese hombre había estado vigilándonos todo el tiempo y por lo tanto me había visto. Si entró al compartimento cuando yo fui al toilet, es porque me vio salir de allí esa mañana y seguramente también la noche anterior, cuando recorría el tren. No sé cómo, pero él estuvo ahí, en alguna parte, acechando desde algún lugar. Debió suponer que la muchacha acababa de contarme toda la historia, una historia que podía serle muy peligrosa, aunque no supiera exactamente qué vio Julie por la ventana. No era extraño que adivinase mis intenciones de saber si él estaba ahí. No había otra razón para que yo saliese de nuestro compartimiento para figonar por todos los compartimientos. Y al hacerlo era porque tenía su descripción. ¿Lo comprende? No solo lo conocía, sino que ahora para él éramos los únicos seres que sabían lo que sucedió en la casa el día anterior. No sé si puede ver cuál era la situación, señor Bland. Había otro testigo ahora, yo misma, y tenía que ser su próxima víctima.